familia. Se supone que son... Esperemos un minuto o dos y comenzamos. Bueno, comencemos. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿ya lo ven? Ahora hemos visto hasta el análisis léxico, ¿no? No hemos hecho un analizador sintáctico como tal porque lo vamos a hacer en esta parte o después cuando hagamos los ejemplos del compilador. Pero es básicamente lo que hicimos la vez anterior, solo que en cada uno de las expresiones regulares retorna un token, es lo único. Y bueno, y las expresiones regulares se parecen a las de un lenguaje. Ahí hay un laboratorio igualmente en los PDF que pueden seguir donde se hace uno completo. Pueden hacerlo y probarlo por ustedes mismos. Pasamos ahora al análisis sintáctico, ¿no? La característica principal del análisis sintáctico es que ya no se hace con la máquina matemática abstracta conocida como DFA, autómatas finitos, o autómatas finitos, ¿sí? Sino que por el contrario se hace con una máquina, se denominan las máquinas de gramáticas libres de contexto. Entonces, una gramática libre de contexto describe, al igual que una expresión regular, un patrón para una palabra que pertenece al lenguaje. Una gramática libre de contexto describe un patrón de las sentencias o conjunto de palabras unidas en cierta forma que pertenecen al lenguaje, ¿sí? La única diferencia de las gramáticas libres de contexto con las máquinas que vimos antes, que son las autómatas, es que las máquinas estas son recursivas por naturaleza. Sí, su naturaleza es inherentemente recursiva. De hecho, en la escala que vimos, la jerarquía de Chomsky, esta máquina es una jerarquía superior, lo que significa básicamente que lo que yo hago con las expresiones regulares también lo puedo hacer con una gramática libre de contexto, pero lo que hago con una gramática libre de contexto no lo puedo hacer con una expresión regular. Todo, no sé, tal vez algunas partes sí. Pero se sigue usando, entonces la pregunta correcta es, ¿por qué usamos entonces expresiones regulares y no usamos solamente estas? Por la simplicidad. Eso lo leí inclusive en las preguntas en las clases anteriores estaba, por simplicidad de la implementación de los autómatas finitos, lo que hace que el código sea mucho más simple, ¿no? Y ahora también cambia, al ser inherentemente recursiva, lo que vamos a hacer, tenemos que tener una estructura que sea recursiva. Y ya no nos sirve, por ejemplo, una tabla, sino tendríamos que usar un árbol de análisis gramatical, árbol sintáctico. Por lo tanto, vamos a trabajar con árboles. Hay dos tipos de análisis sintáctico, el ascendente y el descendente, que varían en sí solamente por la forma en la que se construye el árbol sintáctico, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esa es la única diferencia. Pero esa pequeña diferencia hace que los algoritmos sean absoluta y totalmente diferentes. ¿Sí? Sigamos. Entonces, el proceso sigue siendo el mismo. Y es una secuencia de testigos, pasa por el analizador sintáctico y ahora me construye un árbol sintáctico abstracto. ¿Sí? Los compiladores son por lo general de múltiples pasadas, por lo que las pasadas adicionales usarán el árbol sintáctico como su entrada. Entonces se construye en la primera pasada nada más. Esos son compiladores de múltiples pasadas. Luego veremos tal vez eso en detalle o si no es necesario. Ahora el problema del tratamiento de errores es más difícil porque antes
Podíamos decir, esta palabra no pertenece al lenguaje, lo metíamos en aquella expresión regular que íbamos a hacer nosotros, que era muy simple, que simplemente absorbía todo lo que no pertenecía al lenguaje, y creamos un token especial de error. Ahora, cuando se consigan esos tokens especial de error, dentro de una sentencia debemos saber que allí hay un error. Y debemos ser capaces de analizar todo lo posible sin que los errores no detengan para dar la mayor cantidad de errores posibles al usuario. Porque se imaginan un compilador en el que usted compile y le muestre a usted el primer error y para, otro error y para, otro error y para, y usted tenía 300 errores. Bueno, ese es el principio, ¿no? Esto es una gramática libre de contexto muy simple. ¿Sí? Esta gramática libre de contexto expresa operaciones. Ya la vamos a ver en detalle. Las expresiones regulares tenemos 3 operaciones: selección, concatenación y repetición. Sí, en la gramática libre de contexto la notación es la misma, o básicamente similar. La barra vertical es el símbolo de selección, la concatenación también existe, sin embargo no hay un metasímbolo para repetición. La repetición se usa ahora haciendo recursividad, ya vamos a ver cómo. Y la diferencia es que ahora se usará una flecha en lugar de un igual para representar la definición de un nombre. Simplemente, ¿no? Esta notación se le conoce, vamos a quitar esto de acá, esta notación se le conoce como la Backus Naur o la BNF por las personas que la crearon mientras hacían que era Peter Naur y el otro John Backus, mientras hacían el Algol 60, que fue un lenguaje de programación que ellos crearon. Es una notación muy simple, pero que ha calado en el mundo de los compiladores y es la que usamos para definir la sintaxis de un lenguaje de forma común generalmente, ¿no? ¿Cómo se especifica una gramática libre de contexto? ¿Sí? Se definen sobre un alfabeto o conjunto de símbolos también, pero este alfabeto o conjunto de símbolos está representado por las palabras que pertenecen al lenguaje. Dado un alfabeto, una regla gramatical se compone de un nombre de estructura, un metasímbolo de flecha y una cadena de símbolos compuestos por un símbolo de alfabeto, un nombre de estructura o el metasímbolo de selección. Simple. Entonces, se puede decir que una regla BNF se define por el nombre que se encuentra a la izquierda de la flecha y a su derecha tenemos, como podemos verlo, como en lo que ella se expande, ¿sí? O en lo que ella se transforma. Entonces, si asumimos eso, si vemos estas reglas gramaticales como expresiones de esa manera, podemos decir que lo que está acá, el nombre EXP, produce, a veces se denominan producciones, produce lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha son 3 opciones. Produce a él mismo con un OP, con un EXP, o un EXP entre paréntesis, o un número. Y aquí el OP produce un más, un menos o un por. Si nos vamos dando cuenta, allí nos vemos que hablan del OP y el OP lo que vemos son operaciones matemáticas. Y arriba hablan de XP, parece como que estamos hablando de una expresión matemática, ¿no? De alguna manera. Existen otras notaciones para hacerlo. Esta, por ejemplo, es la de Bison. Bison es un generador de analizadores sintácticos de forma automática, pero en lenguaje C. Nosotros también tenemos nuestra propia notación con uno que se llama CUT. Se pueden usar muchos. Hay unos mucho más modernos que los que yo uso en la materia, pero uso eso por simplicidad. El ANLR es mucho más moderno y mucho mejor y una belleza, pues, mejor que esto. Pero es más difícil de comprender al principio. Entonces, esa gramática también la puedo expresar como está aquí o la puedo expresar como está abajo. Entonces, ¿qué define cómo la expreso? Bueno, es cuestión de gustos personales y como usted considere que sea más ordenada y como sea más fácil de crear ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Estas gramáticas determinan la sintaxis de un lenguaje al intentar reconstruir, partiendo de cero, la sentencia que ven conformada por testigos. Por ejemplo, aquí me dicen que tenemos un testigo, un paréntesis que abre, un número, un menos, un número, un paréntesis que cierra, un por y un número.
Esto corresponde a la cadena sintánticamente legal de 7 tokens, que es esa que está acá, la que yo le leí, que es la operación 34 menos 3 por 42. Y la misma es legalmente una expresión porque cada una corresponde a selecciones determinadas de las reglas gramaticales que están acá. Pero ¿cómo se hace eso? Para eso, también me preguntan, esto de acá, para eso hacemos un proceso denominado, me adelanté demasiado, voy a devolver. Derivación. También podemos verlo, nosotros mentalmente lo podemos hacer. Aquí nos preguntan, ¿eso está bien? No, no está bien, porque el paréntesis no está ubicado donde hay. Pero si queremos hacerlo de una manera ordenada y como debe ser básicamente, para eso tenemos el proceso de derivación. La derivación comienza siempre por una regla, que debe ser generalmente la primera regla que aparece, al menos que les indiquen lo contrario. Esta regla. Partiendo de esta regla decimos una expresión o esta XP, que vamos a decir la expresión por simplicidad, para que ustedes lo entiendan mejor, una expresión, y observan que esta flecha es simple, esta flecha es doble. Esto significa produce. Una expresión produce. ¿Y qué produce? Puede producir una de las 3 selecciones que tiene. Expresión, operador, expresión, una expresión entre paréntesis o un número. ¿Cuál escogemos? La que queramos. Cualquiera. Por razones de lógica, vamos a escoger esta para poder hacer el ejercicio. Vamos a confiar en lo que está acá, para que lo vean. Escogimos una expresión, operador, expresión. Los algoritmos son los que se encargan luego de escoger cuál de esas 3 vamos a hacer. Por eso no se deben preocupar. Para eso están los algoritmos, que ahí sí se deben preocupar con los algoritmos. Una expresión produce expresión, operador, expresión. Ahora, en esta línea que se acaba de decir, lo que queremos decir es que este que está acá lo sustituyo por este que está acá. Y ahora, este que está acá pasa a ser este. Pero, como ahora queremos sustituir este que está acá por lo nuevo, parcialmente primero que nada, hay varios símbolos, ¿no? Lo primero, hay símbolos terminales y símbolos no terminales. Los símbolos no terminales son los que son nombres de estructuras y los símbolos terminales son los que son tokens. En este caso, aquí hay tokens explícitos. Por ejemplo, el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra. Eso se le dirá a usted mucho más claro cuando lo hagan en una gramática. Dirán que son tokens. El token de número, el token de más, el token de menos, el token de por. Esos son símbolos terminales. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, partiendo del símbolo inicial de la gramática, hacer sustituciones sucesivas de los símbolos no terminales, por la parte derecha, izquierda o al azar, como yo quiera, de los símbolos terminales hasta que los sustituyamos todos por símbolos no terminales. Perdón, por símbolos terminales. Todos los símbolos no terminales hasta que los sustituyamos por símbolos terminales, es decir, por token. Cuando eso ya suceda, si logramos rehacer la misma secuencia de tokens que está acá, esta sentencia es válida. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger acá alguno de estos. Este se puede transformar en este. Ahora voy a transformar uno solo. Vamos a escoger este XP. La flecha va debajo, porque si la ponemos aquí al lado, pues va a crecer esto exponencialmente mucho. La coloco debajo y significa que este de arriba produce lo que está abajo. El único cambio es un cambio a la vez, es que esta expresión ¿qué puede ser? Los 3 que están acá, este que está acá o este que está acá. En este caso se decidió que fuese un número. Volvemos a poner otra flecha de producción, cambiamos, o de derivación, perdón, derivamos. Ahora, OP puede cambiar por un más, por un menos o por un por. Si estamos viendo acá, ¿qué viene al lado del número? Pues un por. Entonces escogemos un por. Luego nos queda este y este. Símbolo terminal, símbolo terminal. El único símbolo no terminal es este. Si queremos que se parezca a esta operación, debemos colocar la expresión entre paréntesis que dice, esta expresión es cualquiera de estas 3 opciones, pues yo escojo la expresión entre paréntesis. ¿Sí? Tengo ahora terminal, 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 no terminal expresión de nuevo. Si yo quiero que se parezca a esto que está arriba, pues lo debo sustituir por un número. No, porque se acaba todo y no va a quedar lo que yo quiero. Por una expresión entre paréntesis, no, porque no hay paréntesis anidados doblemente. Por una expresión operador expresión, sí, eso es lo que yo quiero. Una expresión operador expresión. Luego sustituyo esta acá, luego sustituyo este por un menos, luego sustituyo este por un número y observo. Luego, ¿queda algo por sustituir? No.
Por lo tanto, pregunto, ¿la cadena resultante es idéntica a la secuencia de tokens de la sentencia superior? Sí. Por lo tanto, sintácticamente, esa sentencia, de acuerdo al lenguaje expresado allí, o a la gramática libre de contexto expresada allí, es correcta. Pregunto, ¿dudas? Profesor, una pregunta con respecto a los operadores. Son o pueden cambiar, no sé, si el símbolo de división o símbolo de Ahí puede poner resto. usted lo que usted quiera. Eso es una gramática que alguien creó. Ustedes en esta materia van a aprender a crear gramáticas. Ok, ok. Esa es la idea. Es una gramática de ejemplo. No es que todas las gramáticas son esas. Entiendo. ¿Otra pregunta? ¿No tienen duda? Bueno, cualquier duda, pues me escriben el correo si les queda allí. Por lo tanto, podemos definir que el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje definido por una gramática es aquel compuesto por todas las expresiones o sentencias que se pueden crear partiendo del símbolo inicial de la gramática. De esa manera sabemos todo lo que pertenece a un lenguaje. Es decir, la gramática me describe todo lo que es posible hacer con el lenguaje. Todo. Con los tokens que yo tengo. Y esas cosas que yo describo allí, o sea, todo lo que es posible y que es válido, ¿no? Porque yo puedo hacer muchas más cosas con el lenguaje, pero son inválidas. Resumiendo, tenemos símbolos no terminales. Símbolos terminales son los tokens. ¿Sí? Tenemos 6 producciones. Cada uno de estos es una producción porque este puede producir este, o puede producir este, o puede producir este. Hay 3 arriba. Este puede producir este puede producir este puede producir este. Hay 3 abajo. Un número va a venir siendo un dígito igual un número del 0 al 1 al 9. Y un número es un dígito seguido de clausura de clean dígito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente diferencia una gramática libre de contexto de una expresión regular? Esto lo podríamos hacer así, pero lo podemos decir que lo que la diferencia es la recursividad. Ajá, hay reglas bases y reglas recursivas. La regla es recursiva cuando ella se produce ella misma. En este caso, se produce ella misma expresión y expresión. Expresión, expresión. Una regla base es aquella regla que no tiene ningún símbolo terminal y por lo tanto tiene solamente tokens. Eso es el resumen, ¿no? Entonces, las gramáticas libres de contexto por siglas en inglés, CFG, están diseñadas para presentar o para representar estructuras recursivas. Las consecuencias son la estructura de una cadena que concuerde con la gramática ya no es dada por la secuencia de símbolos o lexema, sino por un árbol de análisis gramatical. Los reconocedores del lenguaje ya no son finitos, pero pueden tener tamaño arbitrario y deben tener alguna forma de almacenamiento como una pila. Y el proceso de reconocimiento de cadenas es mucho más complejo. Puede usarse una pila como se desee, hay mucho más no determinismo que es difícil de eliminar, y el número de estados varía del tamaño de mi lenguaje, básicamente. Existen además muchos algoritmos de análisis sintáctico y no solo uno, pero se categorizan en 2, eso sí, ascendente o descendente. Considere una gramática G con la regla gramatical simple. ¿Cuál sería una posible derivación para esto? Vamos a hacerlo. Ya que ninguno se metió en mi OnlyFans para comprar la table. Esa de dibujar, vamos a hacerlo así con el blog de notas. Ajá. Produce, comenzamos, el símbolo inicial de la gramática. ¿Qué podemos producir? O una entre paréntesis o una A. Si queremos lograr la A doblemente entre paréntesis, pues producimos la primera. Abajo. Produce el único símbolo no terminal que tenemos y podemos sustituir es este. Lo podemos sustituir por el mismo entre paréntesis o por una A. Como hay un paréntesis doblemente anidado, pues yo sustituir de nuevo otra vez por él. Es decir, quitamos este y ponemos la opción que seleccionamos. Ahora, el único símbolo que puedo sustituir es este. Puedo sustituir por otro paréntesis más o por una A. Coloco una A. Pregunto, ¿esa sentencia que está allí es correcta de acuerdo a la gramática? Y la respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, considere la gramática G con la regla gramatical simple. E produce E. Produce E. ¿Cuáles cadenas puede generar? Cualquier cadena que generemos, vamos a mostrar esto. Voy a hacer para que vean. Aquí tienen que sustituir de nuevo.
no paró, porque no hay una regla base. Por lo tanto, al sustituirlo, me vuelve a salir ella misma. No hay una regla base. Por lo tanto, al sustituirlo, perdón, me vuelve a salir ella misma. No hay una regla base. Y así hasta el infinito. ¿Cuáles cadenas puedes tener esta gramática? Ninguna, porque no es una gramática válida. Las gramáticas válidas producen cadenas de tokens. Ahora, ¿qué cadenas produce esta gramática? A simple vista, se ve que produce sumas de alguna manera. Vamos a generar algunas para entenderlo. Comienzo por el símbolo inicial de la gramática. Digo, esa E me produce o una A o una E más A. La primera, una A. Bien, se acabó. A es una sentencia válida de ese lenguaje. Vamos a hacerlo de nuevo la segunda vez. Ahora no vamos a producir esa, sino E más A. Vamos abajo. El A y el más son símbolos terminales, por lo tanto no son sustituibles. La E sí. E produce E más A. Vamos a meter otra. Tengo aquí. Esta la sustituyo por E más A. Vuelvo de nuevo. Esta E la puedo sustituir por E más A. E más A, E más A. En algún momento voy a decidir cambiar esa E en lugar de por una E más A, por una A. ¿Y qué me queda entonces? Sumas de A, sumas de letras A. ¿Sí? Esas gramáticas también se pueden hacer para definir, por ejemplo, una sentencia if. Vamos a hacer una derivación de este. Por ejemplo, una sentencia, se va a disminuir una sentencia, S, puede producir una sentencia if o otra, una sentencia if. ¿Sí? Esa sentencia if me puede producir un if, expresión, sentencia, o un if, expresión, sentencia, else, sentencia. Vamos a hacer un else, sentencia. Ya va un segundo. Ajá. S, entonces puedo sustituir algún símbolo no terminales. ¿Cuáles son los símbolos no terminales? Sentencia, sentencia if o expresión. Vamos a comenzar aquí por sentencia. Aquí hice algo mal, perdón. Porque no tengo la T. Sentencia. Entonces, yo no voy a ir más mientras que... ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál debemos sustituir? Vamos a sustituir este, por ejemplo. Sentencia la puedo sustituir por sen if o otro. Yo la voy a sustituir por otro. Otra vez, acá, ¿cuál puedo sustituir ahí? ¿Qué sentencia? Lo puedo sustituir por sentencia if o otro. Yo lo voy a sustituir por una sentencia if. ¿Cuál puedo sustituir? Sentencia if. Por un if con else o un if sin else. Lo voy a sustituir por un if sin else. Entonces me queda if, expresión, sentencia. Vengo aquí abajo. ¿Cuál es el símbolo no terminal que puedo sustituir? Sentencia. Voy a sustituir esa sentencia por... perdón. Voy a sustituir esa sentencia por otro. Aquí puedo sustituir la expresión por 0 o 1, pero y otro que está aquí. Por 1. Y listo. Esta es una derivación válida de esa sentencia, que vendría a ser una sentencia algo así como esta. Vamos a los lenguajes de programación. Vamos a programar. Caso contrario. Y otro, ¿no? Una sentencia, algo así por el estilo. Esta es la primera gramática libre de contexto de un lenguaje que hacemos. Y ahora vamos a estudiar un tema que es las derivaciones. Derivaciones por la izquierda o por la derecha. ¿Quién me determina que una derivación se llame que sea por la izquierda o por la derecha? Por donde se da la recursividad al cambiar un símbolo. Tenemos acá, si la recursividad se da por la izquierda, es una derivación por la izquierda. Si la recursividad se da por la derecha, es una recursividad por la derecha.
¿Qué implicación tiene esto? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, me salté demasiado. ¿Qué implica esto? Eso implica hacia dónde se, para decirlo en palabras, hacia dónde tiende el árbol. Un árbol se va a recostar hacia la izquierda y otro árbol se va a recostar hacia la derecha. Ya van a ver por qué cuando veamos los árboles. Ajá. También tenemos la producción épsilon. La producción épsilon es igual que la cadena vacía, algo parecido. Aquí A produce nada, por lo tanto, espontáneamente A se elimina. ¿Sí? A se elimina. Consideremos la gramática que está arriba. ¿Qué produce? Entonces, si consideramos dicha gramática, ¿sí? Vamos a enviarle esto por el grupo. Si consideramos dicha gramática, tenemos acá, ¿qué se hizo la clase que está? Tenemos A, es la letra inicial, la puedo sustituir por A entre paréntesis A o palabra vacía. Yo voy a sustituirlo por A entre paréntesis A. A entre paréntesis A. Y en otra sustitución, ¿a quién puedo sustituir? A la A otra vez. Yo voy a sustituir esta A por esa. Otra sustitución. ¿Por qué la puedo sustituir a la A? Voy a sustituir esta A por esa. Tiene otra sustitución. Voy a sustituir la última A por la palabra vacía. Otra sustitución. La última hora por la palabra vacía. La última hora por la palabra vacía. La última hora por la palabra vacía. Entonces, ¿qué lenguaje genera esa gramática? A ver, Gabriel, diga. Ajá, diga. Que levantó la mano. ¿Ya no? Listo. Lo que pasa es que tenía el micrófono silenciado, igual que la vez pasada. Profe, no es para responder la pregunta, sino para hacer una pregunta. ¿Me escucha? No, por eso, dime. Ok. En este caso, donde la A tiene derivación tanto por un lado como por el otro, yo elijo dónde sustituir. Sí, correcto. No puedo sustituir las dos a la vez, sino elijo cuál de las dos sustituir. Ajá. En el momento en que yo elija cuál de las dos sustituir, en ese momento es donde elijo la derivación, si es por la derecha o por la izquierda. Sí, pero los algoritmos lo hacen por usted. Voy a hacer otra derivación más simple, miren. Ok. Entonces voy a decidir sustituir ahora la de la derecha. Así. Ella se sustituye por ella misma, sustituyo esta así. Luego vuelvo a sustituir la última por esto. Y ahora por la palabra vacía, por la palabra vacía, por la palabra vacía, por la palabra vacía. Y este sería el resultado. Puedo producir esos dos tipos de interacciones con esta gramática. Entonces, ¿qué produce esta gramática? Paréntesis bien formados, es decir, no hay tal cosa como, por ejemplo, un paréntesis, dos y así. Eso no puede producirla. Siempre están bien formados, es decir, cada uno con su respectiva pareja. Aquí está cómo se implementa el else con la palabra vacía. Cambia un poco. Si nos vamos al de atrás, vemos que acá la opción era colocar la sentencia con el if y la sentencia con el if y el else. Ahora con la palabra vacía, ¿sí? O el epsilon, ¿sí? O la producción vacía, podemos cambiar eso porque decimos una sentencia if es una sentencia if o otro, o una sentencia if es una sentencia if, una expresión, una sentencia y la parte else. Y la parte else es el else con sentencia o la palabra vacía. Es otra manera alternativa de escribir una gramática, ¿no? El orden importa.
Sí, ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se saben ustedes esos dichos? A ver, Gabriel, usted tiene pinta que se sabe esos dichos. No es lo mismo que... Ay, Gabriel, No sé. no sabe. No es lo mismo una pelota no sé qué racista que la al revés, ¿no? Ya. No es Sí. lo mismo No una lo vamos a pelota en decir porque aquí China no que tenemos una... racismo. Ok, no lo vamos a decir bien. Ya sé cuál es. Sí. Ya estamos en los nuevos tiempos, todos lloran mucho por todo. Aunque yo literalmente puedo ser racista sin problema porque mi mamá es negra y mi papá es blanco, entonces estoy en un vacío ahí en el tiempo y puedo meterme con todo el mundo. Pero ninguno es chino. Ah, con los chinos no me meto. Entonces, ajá, también. Observen arriba. Está básicamente una producción que intenta indicar cómo se crean las sentencias de un lenguaje. Es decir, una sentencia viene siempre seguida de otras sentencias separadas por punto y coma. Algo así lo que intenta decirlo, ¿no? O sea, tú colocas una sentencia y el punto y coma al final, sentencia y punto y coma. Eso es lo que se quiere decir. Pero si tú observas la manera como tú coloques las cosas, te da una u otra situación. La primera, colocamos secuencia, produce una sentencia, punto y coma, una secuencia de sentencias o una sentencia. Obsérvate que la recursividad viene luego del punto y coma. Eso significa que cuando yo cree secuencia de sentencias, me puede producir, vamos a hacer una derivación, una sentencia, punto y coma, secuencia de sentencias. Perfecto. Podemos cambiar la secuencia de sentencias otra vez por otra vez lo mismo. Perfecto. Está en mayúscula. Vamos a poner minúscula para que no desatine. Al cambiar esto por lo mismo, pues obtenemos esto y podemos, si dejo eso así, eso es un error, simplemente ignórenlo. Podemos cambiar ahora la última SS, que es la que secuencia de sentencias, por una sentencia. Entonces, si esto va así, en algún momento tenemos la sentencia, ¿sí? Observamos que nunca la última sentencia queda sin punto y coma. Y no estamos produciendo sentencias separadas, perdón, sentencias finalizadas en punto y coma, sino sentencias separadas por punto y coma. Primer error. Segundo, entonces no, bueno, vamos a modificar la gramática. Entonces vamos a hacer una derivación, esa secuencia con la de abajo, con la 2. Esa secuencia de sentencia va a presentar una sentencia, punto y coma, o secuencia de sentencias. Perfecto, vamos bien. ¿Me parece que este es el camino correcto? Entonces, la secuencia de sentencias puede cambiar por lo mismo. Esta última se puede cambiar por epsilon. ¿Y qué tengo yo ahora? 0 o más sentencias terminadas en punto y coma, que es lo que yo quería. ¿Sí? Si derivamos abajo, la de abajo, que observen, la de abajo es casi similar a la de arriba, solo que la diferencia está que esta es recursiva por la derecha y esta es recursiva por la izquierda. Nos da una o más sentencias separadas por una punto y coma. Es lo mismo, el mismo cuento. Es decir, el error es el mismo. Y la última, intentamos cambiar la recursividad acá. Y no, machete, si nos sirvió en la número 1 y la 3 y eso funcionó bien, aquí también. He visto muchos casos. Entonces, ahora la recursividad por la izquierda en lugar de ir por la derecha y fino. ¿Qué estamos produciendo ahora? Veamos. Una secuencia de sentencias me produce o una secuencia de sentencias, punto y coma, sentencia. Por lo tanto, podría sustituir esta secuencia de sentencia por ella misma. Bien. Y entonces la última la voy a sustituir por la palabra vacía. Esto se elimina. ¿Y qué me quedan? 0 o más sentencias precedidas por una punto y coma. Entonces, por lo tanto, la lección de todo esto es el orden importa. ¿Sí? Tómenlo en cuenta cuando diseñen su gramática. Ahora, vamos a ver esta secuencia de tokens que está acá. Número menos número por número. Usted le puede poner el lexema que quiera. Por ejemplo, 1 menos 2 por 3. Eso es esa sentencia. Entonces, esa sentencia se puede derivar de varias maneras. Aquí lo que me muestran es dos maneras de derivarla. Esta que está acá
y esta que está acá. Pero si ustedes observan, aunque el resultado es el mismo, el camino que recorrimos es muy diferente. El orden de los desplazos es muy diferente. Entonces, hay una ambigüedad. Porque ¿cómo representamos algo que se puede hacer de diferentes maneras? Y yo no puedo asegurar que escojan la manera que yo pienso que se va a hacer las cosas. Sino puede ser que se haga de cualquiera. Entonces necesitamos una estructura o una representación, ¿sí?, que vea lo esencial de las derivaciones y básicamente elimina las diferencias o factorizan las diferencias superficiales del orden. Y esta estructura se le reconoce como el árbol de análisis gramatical. Para crearla, simplemente, si esta es mi derivación, decimos que este es el padre y estos son los hijos. Por lo tanto, expresión. Crea un hijo, un hijo, un hijo. Aquí, en este paso, esta expresión se cambió por un número. Por tanto, este hijo creó un hijo de él. En este paso, el operador más se cambió por un número. Este hijo creó este hijo. Y aquí, el operador expresión creó esto. Este y este. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo hago, sí, bueno, tienen que aprender los recorridos preorden y posorden, porque vamos a tener que aprender el árbol. Lo más seguro es que utilicemos un patrón, aunque yo no lo voy a usar en el generador que tiene, para que ustedes lo hagan, lo va a exigir. Creo que es el visitante. No me acuerdo ahorita si es el que vamos a usar, para que quede más lindo. Entonces, como yo recorra un árbol, ¿sí?, me va a dar diferente acá abajo. Si es en preorden, es 60, 30, 10, 50, 55, 80. Visito la raíz, el izquierdo, raíz izquierdo. Luego paso al derecho. Por eso visito de último el 80. Si yo lo recorro en postorden, sí, su árbol izquierdo, luego de recorrer el postorden en su árbol derecho y finalmente visitar el elemento raíz. Es decir, 10, 55, 50, 30, 80, 60. Es útil porque lo van a usar en la generación de código. Sí, es útil. Entonces, volviendo al árbol de análisis gramatical, aquí tenemos la misma expresión derivada de tres maneras diferentes. Sustituimos por la izquierda, sustituimos por la derecha, sustituimos al azar. O básicamente aquí el del medio, luego uno al azar y el otro al azar. Entonces vemos que a pesar de que se crearon derivaciones diferentes para la misma expresión, todas se ven representadas en el mismo árbol. La única diferencia es el número que está acá, que representa la posición en la que se creó ese nodo. En este caso. ¿Sí? Entonces, los árboles de análisis gramatical, pues en general podemos decir esto, corresponden a muchas derivaciones. Es decir, muchas derivaciones son un mismo árbol. Por lo tanto, sucede lo que se les dijo. Me vamos a tener una estructura que sin importar cómo decía la persona hacer su derivación, me representa el mismo resultado. En palabras simples. Existen dos tipos de derivaciones, las derivaciones por la izquierda y las derivaciones por la derecha. Las derivaciones por la izquierda tienden a ser top-down, ¿sí?, o son las de arriba a abajo, o son las gramáticas descendentes, porque van de arriba a abajo, y se denominan LL, Left to Right Transversal of Input, Constructing a Left Move Derivation. Es decir, hacemos sustitución del símbolo, hacemos una entrada transversal de izquierda a derecha, pero con sustitución del símbolo más a la izquierda siempre. Las gramáticas LL y las derivaciones por la derecha, ¿sí?, es aquella en la cual el terminal más a la derecha se reemplaza en cada paso de la derivación y corresponde a la numeración postorden, pero inversa, de los nodos internos del árbol análisis gramatical, es decir, es bottom up. Análisis sintáctico ascendente. Sigue siendo un recorrido transversal de la entrada de izquierda a derecha,
Pero ahora lo construimos siempre con la derivación más a la derecha. El símbolo no terminal más a la derecha. Entonces, un ejemplo más complejo, vemos el árbol de esta derivación, 34 menos 3 por 42. Aquí se hizo de esta manera y aquí se hizo de esta manera. ¿Sí? Aquí se hizo por una derivación por la derecha y aquí una numeración preorden de derivación por la izquierda. Entonces, para estas derivaciones, a pesar de ser diferentes, el árbol es el mismo. El árbol es el mismo. Pero eso no siempre ocurre. Más tarde vamos a ver esto. La derivación recursivas por la izquierda hacen que mi árbol crezca de esa manera. Yo les dije a ustedes que el árbol tendía hacia cierto lado. Si es por la izquierda, si lo ven, está como pegado al piso, es por la izquierda y va creciendo hacia la derecha. Y si la recursividad es por la derecha, está pegado al piso por la derecha y va creciendo es como por la izquierda. Esa es la mayor diferencia. Entonces, los árboles de análisis gramatical son muy bonitos, tiernos y bellos. Y me muestran a mí, básicamente, las sustituciones que yo he hecho. Si yo conozco también el orden en el que fue creado el árbol, puedo a partir de él generar la derivación. Es decir, partiendo del árbol de análisis gramatical, puedo generar la derivación. Pero eso trae como consecuencia que ese árbol tenga mucha data e información que no me interesa para nada. Si ustedes ven el árbol que está a la derecha allí, y les pregunto de qué es rápidamente, oye, no lo notan, no lo ven. Es por eso que surge el árbol sintáctico abstracto, ¿sí? Que es una representación útil de la estructura de cadenas o testigos o tokens, ya que estos aparecen como hoja del árbol y los nodos internos representan una derivación en algún orden. Eso es el análisis gramatical, ¿no? Pero contiene mucha información. Para ver eso, veamos lo anterior. ¿Qué operación es la que está acá? Es simplemente 3 más 4, pero al añadir todos los nodos y nos piden identificarlos rápidamente, no sabemos qué es, y entonces tenemos que ponerlos a analizar. Es una expresión, un operador. Es una suma de 2 dígitos. ¿Sí? Pero entonces existe el principio de la traducción dirigida por sintaxis, que establece que el significado semántica de la cadena, que es 3 más 4, debería relacionarse directamente con su estructura sintáctica, como se representa en el árbol de análisis gramatical. Es decir, esto que está acá no se parece a la operación, pero si lo hacemos el árbol así, 3, la operación 4, 3 más 4, y le pregunto a ustedes, ¿qué operación es esta? Se observa mucho más fácilmente. Eso es el árbol de análisis sintáctico abstracto. De hecho, eliminan algunas cosas como la necesidad de paréntesis. En este caso, está muy claro que hago primero la resta para posteriormente hacer la multiplicación. No hay necesidad de hacerlo así. Algunas calculadoras HP, si algún día las usaron esas cosas prehistóricas, tenían esta notación para no usar paréntesis. Los árboles sintácticos abstractos poseen ciertas características que se deben conocer, y es que representan abstracciones de secuencias o testigos del código fuente real. Y la secuencia de testigos no se puede recuperar a partir de ellas, a diferencia de los árboles de análisis gramatical. Es decir, no puedo recuperar la derivación partiendo del árbol sintáctico abstracto, pero sí contienen toda la información que necesito para generar mi código o para hacer un estudio posterior, que es el análisis semántico. Un analizador normalmente hará todos los pasos que necesita para hacer un árbol de análisis gramatical, pero solo construirá el sintáctico abstracto o su equivalente, nunca el de análisis gramatical. Y los árboles sintácticos abstractos pueden imaginarse como una representación de un árbol en una notación abreviada de sintaxis abstracta. Aquí tenemos una pregunta retórica: ¿cómo será la verdad si el análisis sintáctico usado por el compilador en C o en Java? Aquí tenemos en C, lenguaje C. No viene el caso porque vamos a usar Java. Eso era cuando se dio en C en algunos momentos. Entonces, los muchachos pues no sabían manejar C, hay que darle estas cosas. Ahora en Java, es el que vamos a usar, es mucho más simple. Una simple estructura de ahí, sencillita, herencia, un nodo base, nodo operación, nodo constante, nodo identificador. Todas las operaciones son binarias unarias y todos implementan nodos, que es una interfase. A ver, al azar, Enrique García, ¿qué es una interfaz? Pues se supone que es una clase que solo tiene los nombres de los métodos que se van a implementar en las que la utilicen, ¿no?
¿Y por qué se usa? Pues para como que tenga una relación, las distintas clases sin que hereden. Ajá, básicamente es un contrato entre todas las clases para decir que van a implementar todos estos métodos que están acá. ¿Ves? Entonces, Sí. todos los nodos van a tener get hermano, set hermano y tiene hermano. Simplemente eso. Pueden ver su implementación aquí y analizarla ustedes mismos, ¿no? En un momento muy simple. Ajá, el árbol sintáctico abstracto. Considerando esto que está aquí, haga una derivación. Entonces, ¿cuál será? Y entonces hace una derivación. Tío, esto que está acá. ¿Cuál será el árbol de análisis gramatical para esta cadena? Este que está acá. ¿Y cuál será el abstracto? Entonces vamos a hacerlo con las herramientas que tenemos. SuperPaint. Con mi pulso de if 0, otro es otro. Tenemos acá. El nodo base lo podemos ver como un if. El if va a tener un hijo izquierdo, que es la parte verdadera, y aquí la parte falsa. En la parte verdadera, perdón, faltó algo. Observen, el if evalúa algo. ¿Sí lo ven? If 0, otro, else otro. El if evalúa algo. En caso de que eso que evalúe, entonces, el if tiene 3 hijos. El primero es la expresión que va a evaluar. Expresión que va a evaluar. ¿Sí? Luego, viene lo que va a hacer en caso que esa expresión sea verdadera, que está evaluando, y luego viene lo que va a hacer en caso que esa expresión sea falsa. Por lo tanto, si queremos representar esto que está aquí, sería if, la expresión es muy simple en este caso, aquí tenemos if 0, otro, else otro. 0, otro, else, otro. Ajá. No se le ve mucho la practicidad. Ahora imaginémonos que no está if 0, sino si x mayor a 0. Entonces imaginémonos que esto no está aquí. El 0, si x mayor a 0, ¿qué sería? Borramos esto. Entonces ahora tenemos un nodo de operación. ¿Verdad? A la derecha. X mayor 0. ¿Sí? Y así más o menos es como se construyen los árboles de abstracto. Se ven las características esenciales del árbol y se colocan los nodos como operaciones, los nodos padres. Básicamente es lo que yo les mostré. Cómo se representa. Aquí tienen un ejercicio, háganlo ustedes mismos. Y ahora hablemos de los hijos que salieron chavistas, los hijos de extrema izquierda y hermanos a la derecha. Esto es una manera de las tantas que tenemos de manejar la existencia de múltiples sentencias dentro de una secuencia de sentencias. Esta manera, que es la más simple, dice que simplemente si yo tengo una secuencia de sentencias, entonces, ¿cuántas sentencias puedo tener? Entonces usted comienza, bueno, puedo tener una, dos, vamos a hacerlo con el lápiz mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puedo tener infinitas secuencias de sentencias. ¿Se imaginan hacer un algoritmo para eso? Entonces, lo que dice este principio es que podríamos decir, la secuencia es una sentencia
y tiene hermanos a la derecha, que son la secuencia de sentencias. De allí viene, entonces, set hermano, get hermano, tiene hermano. Ya se está viendo más o menos de dónde viene ese principio, ¿no? Esto podría cambiarse aquí por una lista. Pero como lo saben, computacionalmente es mucho más óptimo usar una dirección de memoria que ponerse a hacer toda una estructura de datos compleja como una lista. Y dejémoslo como una simple referencia en Java. No puntero, porque Java no tiene punteros. Ajá. Luego hablamos de la ambigüedad. Ya son las 9:08. A ver, vamos a ver cuánto queda. Pregunto, así rapidito, ¿cómo están? ¿Han entendido? ¿Cansados? ¿Agotados? ¿Ah? Porque nos falta un poquito. Esto es importante, la ambigüedad. Vamos a ver qué tanto queda. No. Si lo hacemos ahorita sería como otra hora. Y no quiero avanzar si... Es mucha información para procesar lo que hemos visto. Pues, profesor, la verdad sí es bastante. No quiero tapucearlos de información y que se mueran. Dejémoslo hasta la ambigüedad. Eso es lo que no quiero, porque yo puedo agarrar y darles toda la clase muerto la risa en 20 minutos. Pero entonces a ustedes no les va a dar tiempo de procesar las cosas y entender. Vamos a hacer algo. Mañana vemos otra hora y lo vemos así. Entonces, yo quiero que estudien lo que vimos hoy y hagan ejercicios y entiendan eso, para que mañana, cuando explique la ambigüedad, sea todo al pelo, como dicen por allí, y entiendan la ambigüedad, que es algo de lo más fastidioso que hay para entender. ¿Sí? Porque ya los enseño, ya mañana comenzamos a enseñarlos a hacer gramáticas. ¿Les parece así? Ok, profe, una pregunta O respecto... pasado mañana, no sé. Sí, profe, una pregunta respecto a lo de primer parcial que está pendiente por evaluar. No Vamos sé si ya tiene definido algo. Sí, yo les iba a preguntar, ¿cuándo lo quieren? ¿El viernes en la noche o el sábado o el domingo? Pues, bueno, al menos de mi parte sería mejor el fin de semana para poder estar desocupado del trabajo. Sí, profe, de cuestiones de trabajo. Si es el domingo, pues sería bueno, porque así también está el sábado, para uno darse un puñal todo el día. Bueno, cuidado, dependiendo del país donde tú estés, puñal es peligroso o no. Ajá. Entonces, ¿quieren el domingo? Pero es el día del padre, ¿no? Lo hacemos temprano para que salgan de eso, como a las 9 de la mañana. Sí, Claro. suena bien. Me parece bien. Sí, Bueno, profe, lo entonces, hacen a mañana. lo dejamos así tempranito y salen de eso. Profe, una pregunta, ¿el parcial cuánto tiempo va a durar? Una hora, hora y media máximo. Ok, Va a sí, ser algo sí. así, no se asusten. Profe, ¿hay algunos tipos de ejemplos de parciales pasados o algo con los que uno pueda practicar? Por ahí alguien tiene todos los parciales de la materia en un drive, búsquenlos. Profesor, una No pregunta. sé, no sé dónde tengo los parciales ni nada, porque todas esas computadoras se borraron. Tendré que buscar en los respaldos. Con respecto a la plataforma, ¿será por la U virtual? Uy, no, Dios me salve. Vamos a ver qué usamos. Dale, sí. Listo. Bueno, Bueno, si profe, no puedo entonces... por otra cosa, sino por la virtual, pues iré por ahí. Pero Vale, vamos a ver. del proyecto, bueno, no, yo creo que mejor, bueno, no sé, que también... Y el proyecto vayan buscando ya, compañeros. Ya tengo una idea peluchina. Vamos a hacer dos cositas. Vamos a hacer... Tengo dos ideas. Hay una que es transformar el compilador de la materia con un generador de código intermedio, ¿sí? Y el otro, y generar luego código objeto real de ese código intermedio. Y el otro va a ser, ¿conocen ¿cómo es que se llama? El UML que se hace con texto. ¿Lo han usado? Les voy a mandar una dirección para que lo vayan viendo. Sería simple UML. Es un estándar. Para UML yo lo usaba es Lucidchart o Dracayo. No sé, cochino. Hay UML, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa linda para que ustedes... hay muchos estándares, ¿no? Bueno, el que yo les voy a mostrar no es el estándar de todos, o sea, no es el único.
Entonces, por ejemplo, si vamos a un... Ah, pues yo, ya, si soy gafo, aquí tengo yo la vaina. Están viendo ustedes la pantalla. Aquí. Si vamos a un diagrama de secuencia, por ejemplo, al colocar este texto aquí, me crea este diagrama. Al colocar este texto aquí, me crea este diagrama. Adivinen qué es eso. Al colocar este texto aquí, me crea este diagrama. ¿Eso a qué se les parece a ustedes? Puede ser un intérprete. Eso es un intérprete. Un intérprete muy simple. Y el otro es hacer una mini base de datos. Son 3 opciones. Me gustaría entonces saber más o menos qué les gusta a ustedes. Además de pasar a estudiar. Esa opción es lo del intérprete, me parece chévere. Claro, se lleva tiempo, ¿no? O bueno, lo de la base de datos también porque es algo que se consigue mucha referencia también. Bueno, ahí está el código fuente de MySQL, puede leer cuando quiera y de Postgre. Póngalo en votación en el grupo, profe. Sí, profe, se puede hacer ¿O no? ¿Cómo se le ocurre que la yo tengo tal proyecto? Tengo que escuchar su opinión, pero la palabra, la decisión es la mía. Ajá. No sé qué les gusta hacer más o menos. Quieren hacer un intérprete o un compilador. Porque lo más simple sería modificar el compilador de la materia para hacer lo que les dije. Yo creo que vamos a hacer eso, para no complicarles tanto la vida. Bueno. Ahí vemos, porque ya quedan... ¿Te le parece mejor, profe? Ya en 4 semanas tenemos que estar listos. Con tal vez los exámenes sin hacer, pero ya terminada la materia. Para que ustedes tengan el resto del semestre, para los que son 4 semanas más, para trabajar en el compilador. Como todos trabajan toda la semana, pues bueno, tenemos muy poquito tiempo los fines de semana para hacerlo y en la noche. Bueno, quedamos así. Nos vemos mañana entonces. Bueno. Profe, el proyecto podría ser en pareja. ¿En pareja de cuántos? ¿De 2? El proyecto es de Ahora, como 4 estamos o en 5. hay parejas a veces más de 2. De 4 o 5. En parejas de 2, los voy a evaluar igual que como evalúo uno de 4. No va a tener compasión con eso. Voy a hacerlo. Es su decisión. Pero les recomiendo que aprendan a trabajar en grupo. Porque cuando ustedes estén en plaza, no los van a poner a trabajar con el que a usted más le gusta, ni con 2, no. Trate de trabajar con lo que sea. Entonces, si alguien no tiene compañeros... Eso le iba a decir, no sé quién más por ahí esté suelto, porque es que ya la mayoría que he preguntado... Los que tengan los grupos definidos, listo. Los que no tengan compañeros, mañana se meten en una lista que yo les paso y yo los asigno al azar. Aprenden a trabajar al azar entre ustedes. La nota es individual de todas maneras. Cada uno me va a decir en qué trabajó y eso y vemos. Sí, sí, que la mayoría que les he preguntado ya están de 4, de 5, entonces por eso le he preguntado. Ok, está bien. Ahí vemos. Mañana bueno, vamos a esa cuestión. Perfecto. Bueno, hablamos. Bueno, que pase buenas noches. Vale, profe, feliz noche. Chao. Bye, bye.